Bueno, buenos días. La verdad es que en el instituto empezamos el año bastante fuerte, con una conversación con el director general del Banco de España, David López Salido. David López Salido, o David, lo siento, para ti no me sale llamarte director general ni cosas de esas. Nos conocemos desde hace ya unos años, los dos somos de Córdoba, y entonces pues me va a tener que excusar porque le voy a tratar de tú, como buen amigo. David es doctor en Economía por el CENFI, hace ya unos años, no vamos a entrar en esto, y su carrera profesional ha estado siempre ligada a los bancos centrales. Empezó su carrera profesional en el banco, ha hecho estancias en Estados Unidos, en universidades americanas, es decir, tiene un perfil académico bastante potente, pero además de un perfil académico fuerte con artículos bastante relevantes, a mí en particular me gusta uno bastante reciente, del que igual tenemos oportunidad de hablar, sobre el quantitative tightening y el impacto en política monetaria. Lleva toda la vida, 30 años, ligado a los bancos centrales, inicialmente en el Banco de España, donde ahora ha vuelto a casa, y en la Reserva Federal en Estados Unidos. Y por lo tanto seguramente sea de las personas que hay ahora mismo aquí en España que más conoce no solamente la política monetaria en Estados Unidos y cómo se hace desde dentro. David, me vas a permitir que lo cuente. David es de las personas que de verdad estaba involucrada en literalmente lo que se decía de política monetaria, porque nos conocemos de Estados Unidos y tenía la relación directa con el board, ¿no? y con la presidencia del board, con lo cual esas decisiones finas las conoce bien y es de las personas que más conoce Estados Unidos, que ahora mismo está de moda, pero obviamente también la economía española y Europa, ¿no? Y ahora como director general del Banco de España, al que se incorporó pues a finales del año pasado, ¿no? En octubre del año pasado, bueno, pues ya ha tenido la oportunidad de enfrentarse a los informes trimestrales y esto desde un punto de vista distinto de que cuando empezó. La idea es que tengamos una conversación sobre los temas que vayan surgiendo y bueno, tenemos para ello 45 minutos, una hora. Si hay alguna pregunta y tenemos tiempo, las atenderemos sin ningún problema, ¿no? Y obviamente yo creo, David, que el primer tema es ¿qué está pasando? La incertidumbre global es creciente, aunque parece que nos hemos acostumbrado a ella, ¿no? Parece que ya llevamos unos años donde el estar en que a nivel global haya dos guerras, que el fraccionamiento, digamos, se haya fragmentado tanto el escenario internacional, incluso por bloques, e incluso lo que está ocurriendo en Estados Unidos, tenemos la percepción de que no pasa nada porque las economías siguen bien. Entonces, ¿hasta qué punto? Además, quiero añadir una cosa, y estamos utilizando, y se ha empezado a utilizar la economía como herramienta geopolítica, ¿no? ¿Hasta qué punto esto puede estar afectando, o va a afectar y está afectando a la situación actual? Bueno, muchas gracias. Antes de contestar la pregunta, Manolo, gracias a CUNEF, a ti, a todos los que estáis aquí, buenos días. Y es un placer, es la primera vez que salgo a hablar en público, así que seguramente me tenéis que perdonar porque meteré la pata con probabilidad casi 1. Y yo creo que cuando uno se intenta hacer esta reflexión, hay muchas cosas que has dicho, y yo creo que lo importante es, para mí, es pensar que hay que reconocer que estamos en un mundo o en una situación de transición. Cuando uno está en una situación de transición, es además una situación de transición en la que no sabemos muy bien cuál es el punto de destino. Entonces hay demasiadas cosas interrelacionadas que son muy difíciles de analizar. No sé si las herramientas que tenemos para analizarlas son las correctas, porque las utilizamos en unas circunstancias que no está claro que sean las que están ahora mismo ocurriendo, y por lo tanto hay que tener cuidado. Esto es un poco el tema de la incertidumbre, tal que es muy difícil incorporarla en nuestros análisis. Yo creo que
es un elemento fundamental. Como para ponerte un ejemplo, una de las cosas que ya venía ocurriendo y es ahora fundamental en las decisiones tanto por supuesto, de empresas no financieras, o de bancos durante hace muchísimo tiempo, y ahora incluso en los hogares, es aprender a tomar decisiones en este contexto de alta incertidumbre. Con lo cual, esto tiene implicaciones de todo tipo, para las decisiones de inversión, de gasto, para las decisiones del sector público, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista de la banca central, de lo que se trata es de reconocer esta incertidumbre, de tratar de manejar distintos tipos de escenarios y tratar de reaccionar de alguna manera, teniendo en cuenta que es muy difícil establecer un escenario central y que hay que tratar de tener en cuenta que estos otros escenarios pueden generar situaciones muy desagradables y muy dañinas desde el punto de vista de lo que es la distribución de recursos, las decisiones de inversión y de consumo. Dicho esto, lo que está ocurriendo ahora es el reflejo de un cúmulo de decisiones tomadas en Estados Unidos, seguramente a partir de la decisión de abril, de entrar en esta dinámica en la que se determina que es un objetivo prioritario para Estados Unidos el alterar los flujos comerciales y hacer de eso la clave de su política económica. Y en respuesta a esto, que nos parecía que iba a generar un efecto bastante importante sobre la actividad y sobre los precios del resto del mundo y también en Estados Unidos, nos hemos dado cuenta de que la economía mundial, a partir de seguramente el verano, se adapta y mucho más robusta a lo que era el efecto esperado tanto en cantidades como en precios. Entender qué es lo que está pasando ahí, hay distintas causas, muy difíciles de interpretar porque además nos enfrentamos, como decía, en este contexto de transición a una falta de información. La información que necesitamos para analizar los efectos aún no la tenemos. Tenemos indicadores parciales, informaciones de encuestas, informaciones de sentimiento, con lo cual tenemos que trabajar con información que no es como los americanos llaman el hard data, no lo tenemos. Y como no lo tenemos, tenemos que pensar un poco en qué puede estar ocurriendo. Esto lo conecto, esta decisión de incertidumbre asociada a estos efectos y esta robustez, con lo que está ocurriendo desde el punto de vista financiero, ya sabéis, estos desarrollos nuevos que tienen que ver con el diseño de nuevos activos y de nuevos pasivos y desde el punto de vista real, toda esta inversión tremenda en nuevas tecnologías de la información, inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo integrar todo esto? Tenemos algunos datos que ya se están manifestando en contabilidad nacional en Estados Unidos, pero como sabéis, las agencias de datos en Estados Unidos también han estado sujetas a cambios y a elementos que hay que tener también en cuenta. Pero vamos, en principio, esta es un poco mi reflexión. No sé si estamos al borde de un ajuste importante. Creo que yo resumiría, si hay una palabra clave de esta primera pregunta, estamos en un periodo de transición. Durante las transiciones la incertidumbre es muy importante tenerla en cuenta y no está claro que sepamos cuál es el punto de destino. No, me ha gustado lo que has dicho porque me voy a quedar con dos cosas que luego quiero volver a ellas. La primera es, para los que hemos hecho muchos análisis de proyecciones, igual nuestro tiempo, gracias a Dios ya estamos en otra cosa, nuestro tiempo ha pasado en el sentido que, dada la incertidumbre, casi son más importantes los escenarios que la proyección concreta, ¿no? Porque a pesar de que lo que tenemos son datos infinitos, tenemos menos datos. Es curioso, ¿no?, que en el mundo de los datos nos estemos quejando o tengamos un problema de que no hay hard data, ¿no? Y a lo mejor eso está asociado precisamente a lo segundo, con lo que me quedo, y volveremos a esto, si estamos en una transición, en un cambio de régimen o no. Entonces, claro, depende de la lectura, lo que está pasando es normal y no va a haber ningún ajuste, sino que simplemente estamos moviéndonos a un equilibrio estacionario más alto. No es normal. No, digo normal en cuando hay un cambio de régimen. Quiero decir, es simplemente en el momento de transición, pues las cosas se aceleran, pero no necesariamente tienes un ajuste excesivamente brusco, porque tu ajuste, aunque haya overshooting, llegarás a un nivel más alto, pero si no es ahí ese cambio de régimen, pues el ajuste puede ser más alto, ¿no? Yo creo que, si me permiten, sí. Manolo, hay una...
esto de la transición y de la información, hay una sobreexposición a información de distinto tipo o a contenido de distinto tipo sobre la que conviene elevarse para pensar un poco dónde estamos, en lugar de estar tratando de responder a todo este tipo de información. Es imposible conectarla y absorberla porque es contradictoria, difícil de entender, maneja un jargon que es complicado, precisamente está diseñada para generar más ruido que realmente información. Entonces, este efecto de elevarse y tratar de entender es lo complejo para instituciones como los bancos centrales, que están sujetos a enorme presión, ¿no? Y el tema de los escenarios es aplicable a todo, como digo. O sea, esto que los bancos centrales estén preparados para ello a raíz del informe de Ben Bernanke, como sabéis, todos para el Banco de Inglaterra, creo que es fundamental. Esto abre, por supuesto, todo el tema de cómo comunicar esta incertidumbre, cómo comunicar estos escenarios respecto al escenario base, que son muy interesantes, pero como digo, no es nada nuevo respecto a lo que han hecho grandes compañías o lo que están haciendo las familias, que es ahora realmente plantearse qué ocurre si. Y qué ocurre si es quizás lo más relevante de este periodo en el que estamos. No, está muy bien. Vamos a empezar, yo creo que has mencionado Estados Unidos, ¿no? Curiosamente, Estados Unidos, por un lado, seguramente sea el ancla de crecimiento global, es la resiliencia. Llevamos anticipando una recesión o desaceleración en Estados Unidos varios años, ya no se anticipa, porque como nos hemos equivocado tanto, ya no. Y por lo tanto, un crecimiento bastante sostenido, resiliente. Pero por otro lado, seguramente ahora mismo es la fuente de una gran parte de la incertidumbre y seguramente el país que está utilizando las herramientas, digamos, de política económica como objetivo geopolítico, ¿no? Y al mismo tiempo tienes una economía con una tasa de paro muy baja, con necesidades de empleo, crecimiento fuerte y un choque de productividad asociada. Es decir, ¿cómo desenmarañamos esa manera? ¿Cómo ves tú Estados Unidos, lo que está pasando y cómo podemos empezar poco a poco? Bueno, como yo personalmente veo Estados Unidos, creo que es prueba el hecho de que ya no siga allí. Muy significativo. Respecto a la pregunta más desde el punto de vista de qué está ocurriendo con los datos y desde el punto de vista económico, yo creo que empezamos a tener señales, pero de nuevo, separar el ruido de las señales es complicado, porque las agencias que reportan datos han estado sujetas a mucho estrés también, pero parece que como llaman los americanos, el party line, en este momento, tiene que ver con, estamos percibiendo que todas estas inversiones en inteligencia artificial, en nuevas tecnologías del proceso de los datos, etcétera, parece que empiezan a notarse en el crecimiento. De nuevo, la pregunta es, cuando observamos este crecimiento, ¿ese es un crecimiento de qué carácter? ¿Es un crecimiento de un carácter más duradero o es algo que realmente tiene un componente cíclico en el contexto, pues ya sabéis, de un ciclo de política monetaria bastante más expansivo, de soporte a la actividad económica? Entonces, esa es la primera pregunta. Parece que empezamos a encontrarnos, o ellos empiezan a encontrar señales que les hacen pensar que las inversiones tan importantes realizadas se van a notar en output futuro, en crecimiento futuro. Desde esa perspectiva es sostenido, es decir, cuando no tenemos solo el consumo tirando de la economía, que es un componente muy importante de lo que ocurre en Estados Unidos, pero tenemos esta inversión, una inversión en intangibles, una inversión no solo en maquinaria o tradicional, pues esto en principio están considerando que es una señal sobre crecimiento futuro y por lo tanto es una forma de crecimiento poco inflacionario, que va a poner pocas presiones sobre los precios, tanto de producción como seguramente precios al consumo. Esto lo que les recuerda a ellos es, como todos sabéis, es la época de los 90 de Greenspan. Como sabéis, pues Greenspan por muchos motivos es conocido por esta capacidad que tuvo para, ayudado con determinados informes, de reconocer que la expansión del output en Estados Unidos durante la segunda mitad de los 90 estaba asociada a estas nuevas tecnologías y no iba a ser inflacionario. Entonces mantuvo tipos bajos durante mucho tiempo para sostener que la demanda se acoplaba a este mayor crecimiento sin ser inflacionista. ¿Que esto sea lo que vaya a ocurrir? Bueno, pues es un escenario. ¿Es el único escenario? Pues no.
seguramente no es el único escenario. Hay otros escenarios. Detrás de este escenario más o menos benigno hay unos flujos financieros que lo soportan, que permiten que estas inversiones tengan lugar, que facilitan este tipo de distribuciones de recursos entre consumo e inversión, y que todo funciona bien, con una política monetaria, como he dicho, que lo apoya, y con unos mercados que de alguna manera tienen los tipos a largo, como sabéis, de la deuda en el entorno del 4,6, 4,7 a 10 años, que sorprendentemente, eso es una de las cosas que hablaremos después, durante este ciclo expansivo, que básicamente, como sabéis, el tipo de interés a corto se ha movido hacia abajo, y los mercados siguen descontando que en el año 26 tendremos alguna otra reducción más, quizás 2, quizás 3. El tipo a largo durante este periodo a 10 años no se ha movido en tándem con el tipo a corto, si acaso se ha movido a largo. ¿Qué podemos extraer de la dinámica de los tipos a largo? Bueno, pues no está claro que reflejen realmente más crecimiento potencial, sino quizás una cierta componente de prima de riesgo que está descontando escenarios que no son tan benignos como el que acabo de describir. Nos podemos inventar escenarios más complicados, pero creo que, como es pronto por la mañana, quizás no los Mira, leí ayer, hablando de esto, un informe de Estados Unidos que decía que en el año 25, el año pasado, todo el mundo anticipaba una estagflación de Estados Unidos, y sin embargo ahora mismo lo que se está anticipando es que haya overheating, ¿no? Fíjate el cambio tan radical. Lo de overheating no está claro, porque no, sí va a ocurrir, pero yo... En el escenario benigno. En el escenario es demasiado benigno, pero yo ahora mismo lo miro, quizá dando... política fiscal, vamos a ponerla como expansiva. Aunque uno diría que excesivamente expansiva o ultra expansiva. Pero bueno, y además con un futuro, según todas las fuentes, de que siga así durante bastante tiempo. Restricciones en mano de obra, ¿no? Sobre todo en determinados sectores, tanto de alta cualificación como de baja cualificación. Además de esto, tienes que parte del crecimiento está siendo impulsado por la inversión, pero por la construcción, es decir, por la construcción de estos centros, no por la productividad asociada a esa inversión, sino ahora mismo a corto plazo por la construcción de esos centros de datos, etcétera, ¿no? Si no se da ese salto en productividad importante, Estados Unidos es el escenario, me voy al otro escenario, ¿no? El escenario que puede ser algo más pesimista desde el punto de vista del PIB como de la inflación, ¿no? Tenemos que, la productividad tiene que darse, pero la productividad, para que de verdad afecte a la economía, tiene que filtrarse. Es decir, si la productividad se queda solamente en los grandes tech, el impacto económico global sobre la economía no va a ser muy alto, ¿no? Entonces, este overheating que están viendo o que hablan algunos ahora, es posible, es decir, la FED, y encima la FED, si de verdad sigue bajando tasas, son muchos temas a la vez para ponerlas todas en la costelera. No, para poner un ejemplo, como son muchas cosas, o sea, cuando hablamos de productividad, yo creo que también tenemos que hacer tratar de elevarnos. O sea, la productividad, yo creo que no hay que interpretarla solamente, es un indicador, pero no solo de esa manera como el output por hora trabajada. Es decir, vamos un poco a elevarnos de esto. Eso es un resultado de muchas decisiones que tienen que ver con cosas a nivel más empresa. Y resultados, de hecho, un español, Diego Comín, es uno de los grandes impulsores de esta idea, que es tratar de hacer un esfuerzo por tener el dato lo más individual posible, y pensar en productividad como reasignar tareas, organizaciones, decidir centros dentro de la propia empresa, flujos de información, la mejor forma de aprovechar este acceso a nuevas tecnologías, etc. Tampoco tenemos muchos datos de esto. Para poneros un ejemplo, después de la pandemia, a partir del 21, como sabéis, hubo este boom por reinterpretar lo que podría ser la dinámica del mercado de trabajo, en el contexto de trabajar en remoto desde casa en lugar de en el centro de trabajo, los efectos que esto podía tener desde el punto de vista organizativo. Bueno, pues todo aquello que parecía muy interesante pues se ha ido desvaneciendo en el tiempo, y hemos vuelto un poco a una situación en la que nos parecemos más a la prepandemia que realmente a lo que estábamos anticipando con los estudios en aquel momento. O sea, que necesitamos un poco de tiempo para separar qué es, cómo medimos, que desde el punto de vista macro tú y yo podemos hablar de, bueno, pues si esto es overheating o no. El escenario más benigno que he descrito antes se parece un poco al Greenspan de la segunda mitad de los 90. Bueno, hay otros escenarios en los que no, tampoco tenemos claro cómo medir todo este tipo de cosas.
¿Qué realmente significa? Hay un autor muy interesante en Estados Unidos, es un científico de datos, un estadístico que se llama Judea Pearl, que es un tipo que está en Berkeley, y que dice una cosa muy interesante, es que incluso cuando uno trata de meterse en todos estos modelos que crean los LLM models, que te utilizan muchísimos datos para tratar de analizar estos datos de una manera coherente con un montón de modelos que seguramente están todos, bueno, pues como decimos los economistas, sobreparametrizados, entonces no sirven muy bien para hacer predicciones y tal. Lo que dice es que no es tan importante el tener acceso, tenemos que pensar qué significa tener acceso a estos modelos. Estos modelos lo que van a hacer es empaquetarte una información disponible, pero con muy poca capacidad para establecer relaciones de causalidad, para interpretarlos correctamente. Entonces, fijaros la cantidad de layers que hay. Primero, ¿quién está construyendo este tipo de centros? ¿Qué significa tener acceso a datos? ¿Qué significa usar esta nueva tecnología para manejar los datos? ¿Y cómo interpretar el acceso a los datos? O sea, necesitamos muchísimas preguntas que responder en lugar de entrar en esto es un futuro glorioso, maravilloso, extraordinario y lo vamos a financiar de una manera estupenda. No he entrado en la financiación, que creo que está en la mente de todos vosotros. Esto es otra faceta muy interesante de cuáles son los planes sobre cómo financiar todo esto. Pero no, hazme la pregunta. No, sigue. Te hago la pregunta. Entra. Bueno, sí, la pregunta es bueno, no sé cómo lo van a financiar, la verdad. O sea que mientras los mercados financieros siguen, o sea, ayer estuve mirando esta estadística que es muy interesante, está en la Reserva Federal, en que te da las cuentas financieras, te dice cuántos son los activos denominados en dólares ahora mismo en circulación. Estamos hablando en manos de residentes y de no residentes. Estamos hablando o sea, el mercado de repo americano maneja más de 30 trillones cada día, ¿no? En activos a medio y largo plazo en Estados Unidos emitidos estamos en el entorno de los en manos de no americanos en los 35, 36 trillones, ¿no? De ellos solamente 6 trillones es deuda pública. El resto es deuda privada. Tenemos corporate debt que tiene más de 25 trillones financiados a los americanos, financiados por no americanos. Entonces, bueno, ¿quién está financiando todos estos proyectos? Pues, bueno, pues es básicamente, miramos a la bolsa y la bolsa, cuando vemos el índice, está asociado a solo algunas empresas tecnológicas, ¿no? Muy claras, ¿no? Y algunas empresas que tienen que ver con la producción de servicios de medios de pago, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué tiene esto que ver con todo esto? Pues que no está claro. Cuando uno piensa en la evolución de la bolsa a futuro, de nuevo, tratando de elevarse un poco, lo que nos dice el libro de texto sin mucha sofisticación es que si estamos financiando pensando que vamos a vender mañana a un precio más alto, esto no tiene buena pinta. No. Si pensamos que estamos descontando algo más tangible y algún flujo de beneficios y de renta, un descuento razonable, pues esto empieza a tener más pinta. ¿Cómo separar estas dos cosas? No tengo la varita mágica, seguramente no trabajaría en el Banco de España. Igual estábamos, me habrías invitado a vacaciones por ahí. No, pero hay una cosa que has dicho que a la que vamos a ver más tarde, ¿no? Y es que Estados Unidos está absorbiendo el ahorro global, ¿no? Y parte de lo que vamos a necesitar en Europa, y volvemos a esto, es que el ahorro europeo, en la medida de lo posible, se invierta o se reinvierta en Europa, ¿no? Necesitamos... Esto lo dejamos si quieres para dentro de un minuto, ¿no? Pero vamos a necesitar que canalizar el ahorro privado europeo hacia los proyectos que tenemos en Europa, donde tenemos retos espectaculares, ¿no? Y ahora mismo el ahorro se está yendo fuera. Pero a mí lo que me sorprende, hay una cosa de lo que has dicho, ¿no? Y es que, mira, yo la FED, como sabes, la sigo desde hace algún tiempo, y esto, pero al final dices, mira lo que hago y no lo que digo, ¿no? La FED todo apunta a que vaya a bajar tipos de interés. Ya veremos si lo hace o no. Yo tengo que reconocer que yo llevo equivocándome algún tiempo, porque yo era de los que creía o pensaba que la FED no iba a bajar tasas por los riesgos asociados a los shocks de demanda, es decir, a la falta de mano de obra, que son las demandas de oferta, pero al el déficit excesivo, la sobreinversión, es decir, que la economía, por esa parte, había más riesgo de inflación que de desinflación, ¿no? Me he equivocado, porque la FED sí que está bajando tasas, pero eso me apuntaría que la FED, o en general, está apuntando a un escenario
benigno, ¿no? En el sentido de que la productividad va a ser desinflacionista y, por lo tanto, va a compensar como mínimo el impulso a la inflación de los choques de demanda. Por otro lado, el mercado claramente está apostando por esperamos, ¿no? por un escenario bastante benigno, ¿no? Porque, como tú has dicho, es decir, es verdad que si quitamos el sector tech en Estados Unidos, el mercado ya no es tan bueno, como no pinta igual de bien que cuando esto, porque solamente algunas compañías, capturan una gran parte. Pero dado todo eso, parece ser que en Estados Unidos sí que hay una apuesta, o no sé, no me gusta ya la palabra opuesta, ¿no? Sino una visión de que esta es diferente en el sentido de que la productividad, lo que tú decías, lo que tú precisamente mencionas, que sí que se va a filtrar al resto de la economía, no necesariamente en output por mano de obra, sino en la PTF que estimamos todos, ¿no? Es decir, que los servicios van a ser más eficientes, que las empresas que esta tecnología va a ser diferente. Bueno, son muchas cosas, otra vez. Sobre las decisiones de la FED, por un poco tratar de buscar una forma de organizar la respuesta. Respecto a las decisiones de la FED, como sabes, es difícil pensar en sus decisiones solo mirando a la inflación. Sí. Un mandato dual, y ya sabéis que el mandato dual significa que le preocupa, a diferencia del Banco Central Europeo, tiene un énfasis explícito en qué pasa en el mercado de trabajo y en la actividad. Y ahí, como digo, de nuevo nos encontramos a que las señales que el mercado de trabajo empezaba a lanzar durante la segunda mitad del 25 no eran las mismas de las que han materializado en lo que es básicamente la actividad económica. Y entender realmente qué está pasando tiene que ver con cosas fundamentalmente por el lado de la oferta de trabajo y con la inmigración y con la distribución que hay por sectores del grado de capacitación o de skills que tiene ahora mismo la fuerza de trabajo en Estados Unidos. Entonces, yo creo que la apuesta de análisis económico era muy interesante, pero se ha visto contaminada o se ha visto empañada por lo que es el ataque institucional o este efecto de la administración sobre cómo tendrían que decidirse los movimientos del tipo de interés, ¿no? Que esto es importante tenerlo en cuenta. Y has dicho otra cosa que, para poner un poco en contexto, yo creo que esto lo que hace es que la forma de analizar lo que está pasando ahora usando el paradigma, yo he estado en el pasado con otros los que la forma en la que estudiábamos de manera lo más técnica posible, lo más ética posible que estaban diciéndonos los datos. Yo creo que de ahora en adelante no sé si es obvio que es la que van a utilizar. No sé si esta es la forma en la que se van a tomar decisiones de ahora en adelante allí. ¿Y cuál es la alternativa? Y entonces, ¿cómo se toman? Es decir, bueno, estoy sesgado a mirar los datos, pero si no utilizas los datos, el mercado sigue descontando lo que sigue descontando en términos del año 26 para lo que es la relajación de la política monetaria y bueno, pues yo creo que la decisión más importante que está encima de la mesa es una decisión que tiene que ver con la institución, más que con estas decisiones, que los tipos van a mantenerse en niveles relativamente pues estables, y que el nivel sea bajo o no tampoco es obvio. No sabemos si hay dos visiones aquí, de nuevo. Nos sentimos confortables con un Estados Unidos y unos tipos más o menos de medio plazo en el entorno de los que estamos viendo ahora, tipos nominales del 2%, y cuál es realmente la inflación que esperamos, y esto nos da unos tipos reales en el entorno de lo que esperamos, del 2% en el área del euro, el 3,5%, el 3% en Estados Unidos. Nos parece que realmente la rentabilidad media para Estados Unidos está en este entorno del menos de un punto, o somos más optimistas, porque hay una cosa que realmente no acabo de cuadrar, o es difícil de cuadrar. Este optimismo por el boom de la oferta, que se traslada en mucho crecimiento, pero que al mismo tiempo
genera tipos de equilibrio bajos, porque la manera de financiarlo esto es con descuentos muy bajos. Entonces esto no es obvio que lo entendamos bien, ¿no? Algunos lo entienden bien, otros lo entendemos peor. Yo estoy contigo, yo tampoco lo entiendo. De verdad, si hay un choque de productividad, uno esperaría que la rentabilidad real aumentara. Pero Europa tiene cualquier modelito. Europa es una situación un poco distinta. Hablabas antes de la generación de ahorro. Bueno, estamos viendo también un cambio en el motor de superávit y de ahorro exterior en Europa. Empieza a no funcionar como ha funcionado durante los últimos 25 años, y las balanzas por cuenta corriente y las balanzas comerciales de Francia y de Alemania no se van a comportar de la misma manera que se han comportado en el pasado. De hecho, España ha generado ahora ahorro exterior durante los últimos años, y Alemania está entrando en una fase en la que no está teniendo ahorro externo. Esto también hay que analizarlo, hay que entenderlo, hay que ver qué implicaciones tiene de cara a qué desafíos se enfrenta Europa, ¿no? Que son muy interesantes también. Pues déjame entrar en Europa, porque es el siguiente punto y el que vamos a tratar más. Sobre un comentario sobre la independencia, lo tú has dicho, el ataque, si quieres, a las instituciones, pero en particular, en este caso, la independencia del Banco Central en Estados Unidos, ¿no? Bueno, ataque, bueno, a lo mejor yo soy muy duro, ¿no? Pero las cuestiones, en realidad, ¿qué impacto puede tener eso? Porque al final, incluso, mira, yo siempre he pensado que instituciones como la Fed, hay que recordar que al señor Powell lo nombró el señor Trump, ¿no? En otra vida, pero fue un nombramiento suyo, ¿no? Y que al final una institución como la Reserva Federal, en la cual y tú has estado mucho tiempo, es una señora institución, vamos a decir de esa cosa, y que es muy difícil que ninguna orden externa vaya y que de verdad imponga un criterio en una institución como la Fed. Eso es mi a priori. Pero incluso si me equivoco, esa incertidumbre que se genera, al final no funciona, no va a funcionar, porque incluso si consigues que los tipos cortos bajen, subirán los largos. Subirán los largos tanto por riesgo inflacionista como por la incertidumbre generada. Y al final los tipos que importan para el crecimiento económico, para la economía, son los tipos de financiación de las empresas, que no son los tipos cortos. Entonces, no sé exactamente es el objetivo, es decir, hasta al final es un ataque que no tiene ningún sentido, pero que sí que pone en riesgo pues todo el entramado institucional de Estados Unidos, porque yo creo que la Fed el sector y el sistema judicial son las dos patas de verdad que quedan, ¿no? Las más importantes en las que para que Estados Unidos sea distinto al que conocía yo hace unos años, o lo que tú decías, ¿no? No, estoy de acuerdo. O sea, lo único que puedo añadir es que el marco de estabilidad macroeconómica que desde los últimos 15 años la Fed ha trasladado al resto del mundo está en los datos. Y esto es lo que sostiene un marco de una cierta estabilidad económica, una cierta estabilidad financiera, y esto se traslada pues eso, a una cierta estabilidad del tipo de cambio. Un ejemplo que sorprendió en Estados Unidos, incluso a ellos mismos, que fue este pequeño episodio en el que Estados Unidos fue percibida como un país emergente, fue lo que ocurrió en los mercados, si os acordáis, justo inmediatamente después del anuncio de la política arancelaria en torno a abril. Los que seguimos de cerca, o que yo seguía de cerca en aquel momento, lo que ocurría en Estados Unidos, estaba allí, pues la sorpresa fue que por primera vez las valoraciones bursátiles se hundieron y al mismo tiempo el tipo de interés a largo plazo subió. Es decir, que lo que hubo fue esta salida de financiación en dólares hacia otra moneda, que se trasladó precisamente en estos movimientos, que por supuesto con un debilitamiento muy importante del dólar. Esto que desde el paradigma o con las gafas de haber entendido la economía americana los últimos 15 años, a muchos economistas, algunos de ellos de la administración, no les resultaba preocupante, porque a lo mejor una decisión de política económica es tener una visión muy distinta de lo que el papel del dólar, el tipo de cambio del dólar y cuál papel tiene que jugar en la dinámica global de ahora en adelante. Entonces es muy difícil interpretar, y hay que ser más o menos cauteloso a la hora de
imaginarnos qué tipo de futuro nos espera. Las señales van en distintas direcciones y bueno, pues no es fácil extraer cuál es la señal correcta dentro de todo este ruido, pero desde el punto de vista institucional la credibilidad de la Fed es fundamental para sostener, como digo, la estabilidad macroeconómica en un contexto en el que la política fiscal, como veis, pues está sistemáticamente lanzando señales que ponen de manifiesto que en algún momento dado tendrá que ocurrir algo porque no se puede sostener la dinámica de ingresos y gastos federales en Estados Unidos, ¿no? Bueno, vamos a dejar un poquito de Estados Unidos de lado, vamos a todo lo ya de Europa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de Europa? Europa... No, yo no lo tengo, ojalá... bueno, pero sí podemos hacer por lo menos algo de diagnóstico, en el sentido de Europa dependía mucho de Estados Unidos. Estados Unidos, por un lado, sigue siendo el tractor de la economía a nivel mundial, con una tasa de crecimiento que para este año va a volver a ser significativa. Al menos eso piensa. Sí, bueno, sigue siendo el consumidor de última instancia, ¿no? Eso no sé si son buenas noticias, pero... Para ellos, no, ahora mismo la excelencia. Pero bueno, pues yéndonos a Europa, decías, es verdad, Alemania y Francia tienen problemas por muchas razones, desde energía a sus propios, digamos, estructuras institucionales, etcétera. Los que están tirando son los países del sur, los que tradicionalmente ¿Te puedo interrumpir, Mauro? Fíjate sí. que... Por supuesto, tú eres invitado. No sé cuánto tiempo llevamos hablando y hemos sacado temas de una enorme diversidad. Sí. Si eso hubiera sido hace unos años hacia atrás, hubiera sido una conversación mucho más aburrida, al detalle, qué esperamos que sea el tipo, qué decisiones va a tener la Fed en relación a las decisiones del Banco Central Europeo, van a mover la decisión va a ser dos reducciones o un aumento, cómo esto puede mover un poco el tipo a largo y tal. Hemos hablado de inteligencia artificial, de productividad, de flujos de capitales, de política arancelaria, de incertidumbre, ahora hablamos de temas energéticos, de Alemania que tenía superávit por cuenta corriente deja de tenerlo, o sea, ves un poco que esto es exponencial, ¿no? Sí, no, y además, pero viene bien porque esto quiere decir que la economía tienes que volver a la economía ampliamente vista y no solamente al technicality de una estimación puntual, ¿no? Tienes toda la razón. Yo creo que ahora mismo es meterlo todo en la cuestión es mucho más difícil y eso es lo que hace la previsión o vuestro trabajo en particular mucho más complejo, ¿no? Mucho más difícil. A veces el esfuerzo es un poco ir al tema, como he dicho antes, de los escenarios, de entender con un cierto rigor dónde están los focos de incertidumbre más notables y tratar de un esfuerzo por decir si ocurriera esto, qué podría pasar. Esto tiene implicaciones sobre cómo comunicar y cómo lanzar determinados tipos de mensajes que se entiendan, que se comprendan, evitar que se anticipen situaciones a las que no quieres que se le ponga mucha probabilidad, pero que te gustaría que se reconocieran. O sea, que esto en sí no os hubiera dado para una hora, pero sí. Perdona que te interrumpa, continúa con Europa. Si quieres seguimos por este. No, a mí Europa es que me preocupa, porque estamos en España y es Europa, ¿no? Yo me he venido de Estados Unidos, a mí ¿Qué? No te puede preocupar Europa. ¿Por qué? Pues tiene que estar mejor que Estados Unidos. No, hombre, eso espero. Pero esa es mi pregunta. Para que Europa esté mejor que Estados Unidos, ¿no? Es verdad, y ahora vamos a tener que tomar decisiones en Europa nosotros, ¿no? Eso nos exige gasto en defensa, tecnología. Tenemos la transición verde que seguimos pensando, de digitalización, tenemos todas estas iniciativas, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia entre Europa y Estados Unidos? Y es que en Estados Unidos la capacidad de hacer empresa, es decir, la regulación es mucho más favorable. Favorable en el sentido de que en Europa nos atamos nosotros las manos, por un lado, con el marco institucional regulatorio que nos hemos puesto y segundo, porque no acabamos de tener un mercado único. Es decir, hablamos mucho, se nos llena la boca del mercado único, pero al final seguimos teniendo muchos. ¿Tenemos alguna opción ahora de no hacer lo que hay que hacer? Y si no, ¿qué? Yo no tengo la respuesta. Por supuesto. Si la tuvieras ya tampoco estarías aquí. Una de las cosas que me sorprende de todo esto, y a muchos de los que están en la sala seguramente también, yo creo que, y aquí está un gobernador, ¿no? Una de las cosas que yo creo que los europeos tienen que sentirse orgullosos y poner en valor
No pensemos en lo que no tenemos. Lo que no tenemos es obvio y todo el mundo lo sabe. Y por qué no lo tenemos también es fácil de entender por qué no lo tenemos y que requiere el que tengamos lo que deseamos. Pero lo que creo que es importante es que los europeos pongan en valor lo que ha salido bien, lo que ha salido extremadamente bien. Una institución que ha demostrado que Europa ha sido capaz de unirse, de tomar decisiones y de crear algo increíble, si lo piensas desde el punto de vista de lo que ha ocurrido en los últimos 25 años, que es la institución es el Banco Central Europeo y es el euro, y es que este marco de estabilidad financiera. Esta es la institución que en Europa deberíamos sentirnos orgullosos. ¿Por qué digo esto? Porque en los años 90 había varios economistas en Estados Unidos. Bueno, esto es un poco, también yo reivindico a los bancos centrales, como veis, ¿no? O sea, para cambiar un poco la conversación, ¿no? En Estados Unidos, en los 90, había un grupo de economistas encabezados por una persona súper brillante, de la que deberíamos leer seguramente lo que escribió, era Marty Feldstein, ¿no? Es un profesor de Harvard. Y este señor lo que decía, con mucha razón, era esto que se quieren inventar los europeos, que es el Banco Central Europeo, el euro, esta institución, esta área, condición necesaria, aunque no suficiente, para todas estas cosas que dices que necesitamos, no va a funcionar, no va a funcionar. Se va a romper, los europeos son incapaces de ponerse de acuerdo, de coordinarse en algo tan importante como ceder la soberanía monetaria, las decisiones de tipos de interés. Esto no va a funcionar, no tienen mercados de capitales únicos, no va a funcionar, no hay un sistema bancario común, no hay garantía de depósito, and so on and so forth. Y decía él, porque si esto funciona, es la única manera en la que ellos pueden tener una posibilidad para que lo que tú dices acabe funcionando. Y como eso no funciona, lo otro no va a funcionar, estoy seguro. Pues es uno de los errores de predicción más importantes y más brutales de la historia de la ciencia económica desde Estados Unidos de los últimos años. Entonces defendamos esto, hagamos de esto un valor, hagamos de esto un ejemplo. Yo creo que el informe Draghi es un ejemplo de una persona con una enorme responsabilidad, que ha entendido, que se ha enfrentado a problemas muy serios, que ha puesto encima de la mesa una frase que es histórica en el año 2013, el whatever it takes. And it will be enough. Y bueno, pues podemos hacerlo, tenemos una institución que ahí está y que pone de acuerdo 25 personas, 25 perspectivas diferentes sobre una única región, no sobre 25 regiones distintas. Esto es algo que hay que utilizarlo y ponerlo en valor. No sé muy bien cómo, esto es para otras personas, yo en mi humilde aproximación lo pongo encima de la mesa, porque el resto, ¿para qué vamos a debatir de que es muy importante el informe Draghi o de que es necesario establecer determinados sectores en los que pequeños cambios regulatorios podían generar muchísimo? Bueno, esto bien, pero esto tiene unas restricciones asociadas a situaciones que no conviene entrar en ella porque son bastante obvias y bien conocidas. No, estoy de acuerdo, Ángel, y ya hicimos apuestas en su momento con el otro gran activo que tiene Estados Unidos, aparte del dólar, y Europa ahora tiene el euro, el otro gran activo es el high education. Es una factoría, estamos en una universidad nueva, es una factoría para generar talento, favorecer la investigación y favorecer esta creación de valor tan enorme, con ideas. Y tienen además el venture capital. Solo con que copiemos venture capital e ideas y en un foro como este captemos talento que está... Hablaba con alguien, me parece que hablaba con Tony Rodán, que está aquí Tony el otro día, y decía, lo que ha cambiado realmente no es que Europa no pudiera adquirir ese talento, es que las personas que estaban allí nunca se planteaban la posibilidad de dejar Estados Unidos. Pero yo creo que ahora esta posibilidad de dejar Estados Unidos sí existe. Sí. Si podemos capturarla y utilizarla progresivamente, y lo que ha pasado en Suiza y lo que ha pasado en Zúrich con los premios Nobel saliendo de MIT, aunque sea temporalmente, es un ejemplo de que al menos puede ocurrir esa posibilidad. Lo que se necesita es un proyecto y una chequera, claro, también.
Bueno, yo creo que Madrid es un ejemplo claro de que como centro universitario está creciendo muchísimo y estamos en CUNEF, una universidad donde la verdad es que mal no lo está haciendo, ¿verdad? Que es un centro de atracción. Estoy totalmente de acuerdo. Aparte que tenemos el euro digital, tenemos proyectos muy interesantes, mucho más interesantes que de ese podemos entrar en otro momento. Stablecoins, pero vamos a hablar de otras cosas. El euro digital nos puede dar para otra conversación. Es mucho más aburrido. Es más aburrida y tendremos oportunidad también de hablar de ese. No, estoy de acuerdo contigo. Es decir, Estados Unidos y todavía los americanos no daban 2 duros, si valga la expresión para los que... por el euro, ¿no? De hecho, en 2007 ya decías apuestas con gente que ahora está en el board y esto, donde no iba a durar más de 3 años, no iba a durar más de 5 años, por la crisis. Cuando el primero decían no va a durar, dura, cuando se enfrenta a la primera crisis, entonces salta, no ha saltado, ¿no? Lo que pasa es que yo soy más ambicioso y estoy de acuerdo contigo, es decir, hay que poner en valor lo que tenemos, pero dada la situación, más vale que hagamos más cosas. Sí, sí. Es decir, que es tiempo para dar el paso adelante. Si de verdad que estamos yendo a un mundo totalmente fragmentado, donde tienes potencias. Creíamos que teníamos un aliado fiable, pero fíjate que seguramente lo será. Pero fíjate que ahora tenemos una cosa muy importante. O sea, lo que he dicho no es o sea, que pensar. O sea, tenemos una moneda, un depósito de valor a nuestra disposición como europeos. Pero a ese depósito de valor le hace falta un activo sin riesgo europeo, sí, por supuesto, y una serie de cosas. Pues esos son los pasos que estos son decisiones que hay que mover y hay que se pueden tomar. Y desde nuestra institución, desde nuestro sitio, son las cosas que ahora nos toca, yo creo, por lo menos yo veo nuestra necesidad de presionar a los que tienen que decidir de que the time is now, ¿no? Es decir, y además, antes teníamos el lujo de poder esperar, poderlo hacerlo lentamente, pues porque tenías el paraguas de Estados Unidos, estabas en un mundo hiperglobalizado o globalizado, con lo cual no había riesgos, tal. Pero hemos llegado a un mundo fragmentado, donde por un lado tenemos bloques, podemos hablar del bloque chino por un lado, asiático, tal, que si el bloque de los no, el bloque americano, es decir, pero hay fragmentación económica, desglobalización, y segundo, que el país en el que confiabas de verdad desde el punto de vista económico, sobre todo, que era Estados Unidos, ha decidido utilizar la política económica como herramienta geopolítica, lo cual te supone riesgos continuos. Es decir, ayer fue Groenlandia, o antes de ayer, pero mañana será otra cosa. Es decir, que sabes que entonces para Europa ya no tienes el lujo del tiempo de decir, bueno, ya Europa hace las cosas bien, pero no tardamos 10 años. Yo creo hasta qué punto ya ese tiempo se nos ha agotado si queremos seguir jugando en el mismo nivel, en la misma escala que juega Estados Unidos, China. Si decidimos tomar un papel secundario, pues a lo mejor podemos decir, ok, ¿no? Pues que ellos tal y nosotros ya vamos a nuestro ritmo, ¿no? A mí me preocupa eso como europeo, ¿no? Como Europa, de que el tiempo ya no... antes estaba a nuestro favor y ahora ya no lo tengo claro, ¿no? Bueno, aquí el que tiene que hablar es tú, no yo. Dicho esto, Europa, el Banco Central Europeo, te tengo que preguntar, ¿no? Ya hemos dicho un poco sobre los tipos de... No me queda otra, ¿no? Que viene el Banco de España, tengo que preguntarle por los tipos de interés y la inflación en Europa. Yo estoy en mi derecho de no responder. Y tú estás en el derecho de no responder. Me imagino que todo bien y ya lo leeremos, ¿no? Sí, lo iremos viendo, sí. Vale. No. Bueno, nos quedan como 5 minutos, voy a dar una preguntita. Voy a hacer una pregunta anterior sobre España, no quiero preguntar mucho, pero España, si hay países como Estados Unidos que han mostrado una resiliencia, sobre todo en el crecimiento importante, España es uno de ellos, ¿no? Llevamos varios años anticipando ralentización importante, no se ha dado, todo apunta a que este año tampoco, ¿no? Sí, se desacelera y luego al final decimos que no se ha desacelerado, ¿no? Pero hasta ahora no. Y yo creo que esto lo pusisteis en manifiesto en el último informe trimestral, ¿no? Esta resiliencia. Y a la luz de ese diagnóstico, ¿qué destacarías del momento de España? Es decir, ¿qué te gusta? ¿Algún comentario sobre algo que quieras remarcar de lo que salió en el informe o esto que quisieras poner sobre la mesa de nuevo? No, bueno, está escrito, o sea que tampoco está en la web. Yo creo que lo has escrito bien, o sea, tasas de crecimiento para el año 25 en el torno del 3%, sitúa, cuando el área del euro está cayendo al 1%, sitúa por primera vez a España pues como una economía que crece muy por encima de economías que tradicionalmente han tirado del crecimiento. Pero uno no se puede quedar en los
top line, ¿no? O sea, si empezamos a escarbar, pues evidentemente hay cosas de las que nos tenemos que sentir contentos y otras pues un poco menos, ¿no? Entonces, como lo que hemos hecho en el informe trimestral es describir un poco que detrás de este crecimiento, como sabéis, hay una enorme robustez en la demanda interna, con un consumo privado tremendamente robusto, con tasas de crecimiento muy robustas, que cuando uno lo mira con detalle está asociado fundamentalmente al comportamiento del consumo en bienes duraderos, y esto, pues eso, es interesante que lo tengamos en cuenta, que con una inversión que tiene un componente que a mí particularmente me ha parecido relevante y que señalamos en el informe, y es este rebote que hemos encontrado en el tercer trimestre en los datos de inversión asociados a lo que llaman inversión en contabilidad nacional intangible. O sea, de alguna manera es una componente de inversión que no entendemos todavía qué significa, pero no está asociada a esta formación bruta de capital fijo estándar en términos de maquinaria, factorías y cosas más tangibles, sino que tiene este componente de intangible asociado a otro aspecto que también nos ha llamado mucho la atención, que es la evolución que hemos visto en la exportación de servicios no turísticos. Estos son componentes que tenemos que entender, porque me parecen muy positivos. Y me parece que son potenciales fortalezas, ¿no? De nuevo, la creación de empleo robusta, lo que nos gustaría que la creación de empleo estuviera apoyada más en estos 2 o 3 años en un rebote más importante de la producción por hora trabajada. Pero bueno, durante esta transición, en los próximos 2 años, hay un aumento progresivo de la productividad a niveles, pues eso, como los que hemos observado los últimos 10 o 15 años en España. Luego, al mismo tiempo, hay otros elementos que consideramos de riesgo y o de incertidumbre. Por el lado de la demanda, pues es importante que entendemos, que analicemos bien las señales que nos están dando el sector de inversión residencial. Este sector, lo que pensemos sobre la inversión residencial, nos da esa décima arriba y abajo para predecir o para proyectar lo que puede ocurrir en el 26 y en el 27, y podemos estar en este entorno del 2,2, 2,3 o algo así. Y luego, por concluir un poco, el último escenario que tenemos es un escenario que tiene que ver con la dinámica que estamos viendo en el mercado de trabajo en términos de salarios pactados en convenio y la decisión sobre las subidas salariales en las administraciones públicas, que nos ha sorprendido un poco y que, bueno, pues hay que tener en cuenta a la hora de pensar en escenarios futuros que pueden afectar a las proyecciones, ¿no? Sí. Pero bueno, la proyección central no necesariamente es la moda, puede que sea la media o la mediana, es una proyección central sujeta a incertidumbre, y hay otros escenarios que nos pueden mover hacia ser un poquito más optimistas o un poquito menos. No, es curioso, ¿no? Es decir, con esto España va a seguir siendo el sur de Europa, pero España va a ser uno de los países que más sigue creciendo en Europa. Pero se me hace curioso, hemos empezado la conversación hablando de escenarios con una volatilidad espectacular, y la décima no importa, ¿no? Y llegamos a España y parece que queremos hablar de la décima, cuando al final, pues lo que tú dices, al final la décima no importa. Es decir, si es un poquito más, un poquito menos, pues no sé, hay tantos temas importantes sobre la mesa que... Para las decisiones de inversión de cualquier corporación española o una pequeña empresa, o para una familia, que la proyección del PIB del 26 esté una décima arriba o abajo, creo que no es muy relevante. Creo que hay cosas más relevantes que tienen que ver con, pues eso, finanzas públicas, o que podemos hablar... Otro de nuestros activos es la situación financiera de hogares y de empresas, tremendamente robusta, con un ciclo inmobiliario que no se parece al ciclo inmobiliario que experimentamos en la primera mitad de los 2000. O sea que hay cosas que con un sistema financiero bancario muy saneado, muy sólido, es decir, que tenemos muchas fortalezas, ¿no? Que son la base de un crecimiento robusto, ¿no? Que nos puede dar bastante margen. Pero hay nubarrones, obviamente. Bueno, sí, nubarrones. No, pero... perfectamente. Bueno, esta es la macro, luego la micro es... La micro siempre... Podemos hablar de ella también. Podemos entrar ahí, pero no tenemos tiempo. Eso te lo dejamos para la siguiente, ¿no? Pero
No, es curioso porque, fíjate, al final mucho de lo que ocurre en España no depende de nosotros, depende de lo que pasa en Europa, depende de lo que pasa en el mundo, depende de Estados Unidos, depende, que al final es de casi lo que hemos centrado casi toda la conversación. Yo tenía una última pregunta, pero si hay alguien que tenga una pregunta rápida, se puede aceptar. Pues, Miguel, yo la repito por si no se oye. No sé si es rápida la pregunta, pero de los muchos temas que han salido, uno que echa en falta es la demografía. La caída en la natalidad que vemos en muchos países, que parte de las consecuencias las hemos hablado mucho, pensiones, etcétera, pero más allá de eso, quería saber la opinión de David sobre este tema, cómo nos va a afectar a la política económica y la repito en voz alta, más que nada porque igual hay gente atrás que no la ha oído. Miguel pregunta sobre, yo creo, una pregunta sobre la que podríamos estar hablando una hora porque afecta a casi todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Que es el reto demográfico, ¿no? Un reto demográfico que no es solamente que es europeo, es americano, y es español y es todos. Entonces, te preguntaba que si tenías algo que... No me lo has preguntado, no es que no me parezca relevante la demografía. No, es verdad, es culpa mía que he sido el que he puesto las preguntas y le he dejado fuera. No, creo que la pregunta de Miguel es excelente, o sea, me preocupa muchísimo. La demografía me preocupa por distintos motivos, pero creo que la respuesta a la demografía tiene que ver con no solo las tasas de fertilidad o de fecundidad, si pensamos desde el punto de vista más interno, sino con los flujos migratorios y las determinados skills que asociemos a estos flujos migratorios y es importante que sea una variable clave de ahora en adelante para definir el crecimiento de nuestra economía en general. O sea, cuando tengo dos datos, uno es la fracción de nativos, no nativos, es muy heterogénea entre países y esto tiene implicaciones para finanzas públicas, para muchas cosas y para producción. Y como esto es tan importante, Miguel, lo que te puedo decir es que una de las iniciativas cuando he llegado y que la he hablado también mucho con el gobernador es que hemos creado dentro de la Dirección General de Economía una nueva oficina que es una oficina de tendencias globales. En esta oficina de tendencias globales, que es un poco novedosa a nivel de lo que es bancos centrales, es decir, no solo tiene que ver con otros elementos que los bancos centrales han potenciado en los últimos años, pues desde clima hasta otros elementos. Esta oficina de tendencias globales va precisamente de esto, de incorporar este tipo de retos de medio y largo plazo, como nuevas tecnologías, como demografía, como el diseño institucional que ha salido como parte que nos permite no solo explorar el territorio, sino tener el mapa, ¿no? Por utilizar un poco aquello de Greenspan, ¿no? Del territorio y del mapa, ¿no? Para permitir un poco saber por dónde están estas tendencias a la hora de que podamos un poco diseñar instituciones y políticas, en concreto monetarias, consistentes con estos riesgos. Para mí estoy totalmente de acuerdo con que es un factor a tener muy en cuenta a futuro y que elementos asociados al envejecimiento poblacional, a migraciones, a la distribución por skill de ellas son absolutamente cruciales para separar lo que es medio plazo de lo que es puramente cíclico, ¿no? O sea que estamos preocupados y lo seguimos muy de cerca. O sea que quiero contratar un demógrafo para esa oficina de tendencias globales. Bueno, una última pregunta. Sí, volviendo a Estados Unidos, una cosa que me preocupa mucho es la capacidad de resistencia del sistema ante un presidente hostil o como lo queráis llamar, ¿no? Y bueno, el primer mandato, mal que bien, el sistema, los checks and balances medios funcionaron, pero da la impresión de que en el segundo ese equilibrio está desapareciendo e incluso sorprendente el ataque a la Fed, ¿no? Del intento de secuestrar la Fed. La pregunta es, ¿cómo lo ves? O sea, ¿crees que la Fed puede aguantar, que los checks and balances, que el Congreso en algún momento puede intentar recuperar el control de la política o damos por perdido la batalla? Pero, ¿se ha oído ahí atrás la pregunta? No, pues la pregunta es sobre Estados Unidos. El check and balances tradicional de Estados Unidos pues siempre ha funcionado y las instituciones han sido lo suficientemente potentes, pero tras el primer mandato del presidente Trump fue
digamos, bueno, pues no hubo ninguna incidencia significativa, pero ahora mismo parece que la amenaza es mucho mayor y sobre todo bueno, pues el ataque a instituciones como la Reserva Federal, ¿no? Y la pregunta es hasta qué punto el check and balances de Estados Unidos sigue funcionando, va a seguir adelante o hasta qué punto puede haber un riesgo mayor. Mientras tú lo piensas, yo te diría, yo soy muy optimista, porque yo soy de los que piensa que el check and balance en Estados Unidos funciona. Ya veremos en el midterm elections qué pasa, ¿no? Y la pregunta clave va a ser dentro de 2 años a ver quién sustituye al presidente, porque igual no es un tema de un presidente y me preocupa más que sea un cambio cultural, un cambio de régimen. Eso sí sería mucho más preocupante, ¿no? Pero esa es mi respuesta con esto de Estados Unidos, mientras le doy tiempo a David para que... Yo creo que el daño ya está hecho. O sea, hay un daño institucional muy gordo porque hay una intrusión clara por parte del Tesoro y de la Administración sobre cómo diseñar política monetaria. Eso te remontaría un poco a los 50. Los 50 hubo una pelea grandísima entre Johnson y luego Nixon en los 70 sobre cómo diseñar política monetaria y política de tipo de interés, básicamente con la sombra de la política fiscal. Esta es la época que tratamos de superar durante la segunda mitad de los 80, después de Volcker, con esta idea de bancos centrales independientes y de dotarlos de credibilidad, porque tienen esa independencia no solo en los objetivos, en el caso de la FED, a través de una ley, el Federal Reserve Act, como a través de los instrumentos, la fijación del tipo. Todo esto está básicamente sujeto a una enorme amenaza, y el daño, digo, que está hecho porque es obvio que el nombramiento, con independencia de las midterms, se va a producir, y las características que tiene que tener el nuevo chairman están claramente definidas por la Administración y por el Tesoro, y tienen una vocación de fijación de tipos que tiene en cuenta la situación fiscal y las necesidades de financiación del gobierno. Esto recuerda épocas pasadas, ¿no? Entonces el daño está ahí. Esto significa, como sabes, es muy difícil. El FOMC tiene una estructura dual. Tienes un board que tiene 6 personas y luego tienes 12 presidentes de reservas federales regionales. Esta estructura estaba diseñada precisamente para balancear el sector privado, que los boards de cada uno de los regionales son privados, para elegir estos presidentes que luego rotan al votar. Entonces la cuestión es cómo van a votar estos y cuánto va a aguantar estos 12 presidentes van a aguantar. Entonces ha habido también un ataque porque tienen que ser renovados, como sabes, en enero, que parece que se han renovado todos, excepto uno, el de la FED de Atlanta, pero básicamente también hay un efecto sobre ellos a tener en cuenta desde el punto de vista de la rotación. Desde el punto de vista del board interno, pues bueno, hay distintas visiones sobre cómo esto va a afectar la elección de chair al resto de miembros del board, ¿no? Pero con independencia de todos estos detalles, la visión es negativa, porque querámoslo o no, está en boca de todo el mundo el intrusismo sobre cómo se tienen que tomar las decisiones de tipo de interés, y eso son malas noticias, en general, y malas noticias no para los próximos 6 meses hasta las midterm, malas noticias en general, por no entrar en perspectivas sobre no solo tipo de interés, sino el tamaño de balance, composición, etcétera, que son muy relevantes, ¿no? O sea que yo soy un poquito menos optimista que Balmaceda. No, pero estoy de acuerdo contigo que en cualquier caso las noticias no son buenas, y ya veremos, ¿no? Bueno, la verdad para concluir, pongamos en valor el Banco Central Europeo y la estabilidad del euro. ¿Quién me iba a decir a mí eso? Sí, pero tienes toda la razón, ¿no? Bueno, oye, me hubiera quedado charlando horas, pero yo creo que hemos agotado la hora que tenemos. Yo creo que hemos dado una visión muy general y hay temas que no hemos tocado, temas que teníamos que haber tocado. Lo que sí que está claro es que igual estamos entrando en regímenes distintos al pasado, que si somos optimistas el tipo neutral puede ser más alto, pero los shocks son cada vez más relevantes, e incluso los shocks inesperados, como puede ser la injerencia política en parte de la política económica, ¿no? Y con esto yo creo que se abre espacio para conversaciones en el futuro. La verdad es que es un lujo, como siempre,
charlar contigo, no solamente tú y yo, en público y todo esto. Muchísimas gracias por venir. Si tienes algún comentario en 30 segundos o el tiempo que tú quieras, ya hemos pasado el tiempo, pero no, si quieres alguna cosa de cierre, encantado. Solo darte las gracias a ti y a todos por estar aquí, por darme la oportunidad. Es la primera vez que hablo en público de haber utilizado QNET para hacerlo, o sea que muchas gracias. Oye, un placer y ya sabes que esta es tu casa.